Bienvenidos mis amores a una nueva clase de física. Espero que hayan logrado descansar bastante. Ya nos queda menos de un mes de clase, entonces hay que llegar con esas energías súper recargadas y con la mejor actitud posible para finalizar este semestre de la mejor forma. Esta clase va a corresponder para el grupo número 1 el día lunes 24 y para el grupo número 2 el día miércoles 26 de agosto. Vamos a tener como objetivo comprender la ley de Kirchhoff. Si se dan cuenta, no incluí lo que es la gestión del error porque no hubo ninguna pregunta descendida. Les adelanto que nos fue súper bien en la evaluación y quiero felicitarlos y invitarlos a seguir con ese compromiso y interés por superarse cada día más. Entonces los felicito de verdad por la evaluación que presentaron hace 2 semanas. Ahora sí, vamos a entrar en la unidad del día de hoy, pero antes de hablar de la ley de Kirchhoff, hay algunos términos dentro del circuito eléctrico, porque seguimos trabajando con circuitos eléctricos, que debemos conocer o recordar, ¿sí? A lo mejor algunos ya las conocen y lo que simplemente vamos a hacer es recordarlo, pero como hay otros que a lo mejor no estén claros con estos términos. Entonces, dentro de un circuito eléctrico hay varios elementos o varias partes que es importante que sepamos identificar. Lo primero es en qué consiste una rama dentro de un circuito eléctrico. Y la rama va a estar definida como el tramo que existe desde un nodo a otro nodo. Ahora bien, tú me dices, ya va, pero ¿qué es un nodo? Quizás muchos lo recuerdan. Pero el que no, podemos decir que el nodo va a ser el punto donde se unen varios cables, ¿sí? O varios conductores o varias ramas. Sería 2 o más ramas. Bien, entonces el punto donde se unen esas ramitas o esos cables, entonces es lo que nosotros vamos a llamar como nodo, que es muy importante que usted identifique, porque en los ejercicios nos van a pedir a lo mejor o nos va a tocar identificar dónde vamos a trabajar o con qué nodo vamos a trabajar o dónde está ubicado un nodo dentro de un circuito. Entonces, si yo te digo que es la unión de varios cables, ¿cuántos nodos podemos observar acá? Están como bien marcaditos, ¿cierto? Entonces acá en la parte B tenemos cable 1, cable 2, cable 3 y se unen en un punto. Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar como nodo. Y entonces dijimos que la rama era el tramo que hay de un nodo al otro nodo. ¿Dónde más hay un nodo? El punto A, el punto B y el punto C también están identificados como nodo. Entonces, de un nodo al otro nodo es lo que nosotros vamos a llamar ramas, que es lo que anteriormente les pregunté. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo identificar dentro de un circuito eléctrico una malla? ¿Qué era una malla? La malla está definida como una sección cerrada dentro de un circuito. ¿Cuántas mallas puede observar usted en este circuito eléctrico si es una sección cerrada? Mientras que yo busco acá el puntero. Sección cerrada. Entonces podemos decir que aquí tenemos una malla. Sección cerrada. Y una tercera. Coincide con la cantidad de mallas que usted vio. Pero stop. Estas son como las internas, que normalmente es la que nosotros vamos a utilizar. Pero también esta parte externa del circuito también puede ser conocido como una cuarta malla. Pero les repito, nosotros normalmente vamos a trabajar con las internas, con las que se pueden ver bien marcaditas aquí adentro. Bien, ahora ¿qué va a ser un lazo? Cuando tengamos un conjunto de mallas, lo que se conoce dentro de un circuito eléctrico, un lazo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros en la ley de Kirchhoff? O lo que necesito que usted esté bien claro: identificar nodos, identificar mallas. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora sí, vamos a dar la apertura a lo que es la ley de Kirchhoff, ya teniendo claro estos conceptos. La ley de Kirchhoff se define de la siguiente forma. Me voy a permitir leer lo que les coloqué acá. Dice, son igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos, permitiendo hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de esto. Entonces yo te pregunto, ¿para qué nos va a servir la ley de Kirchhoff en la aplicación de los circuitos eléctricos? Para hallar corrientes
y tensiones, ¿sí? Y la tensión, ¿qué va a ser? La diferencia de potencial o el voltaje, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten, ¿para qué sirve la ley de Kirchhoff? Para hallar corrientes y tensiones dentro de un circuito eléctrico. Y esta ley se divide en dos, ¿sí? La primera ley es la que se conoce como la ley de los nodos. Pero también, atención, usted la puede conocer o conseguir en otros textos como ley de corrientes, que sería la primera ley de Kirchhoff. Y esta nos dice que la suma de las corrientes en un nodo va a ser igual a 0, pero que también la suma de las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces podemos trabajarla con esas dos definiciones. A lo mejor con palabras no se entiende tanto. Vamos a la parte matemática. Lo último que les dije. La suma de las intensidades de corriente que entren en un nodo tiene que ser igual a la suma de las intensidades que salen de ese nodo. Vamos a hacer un ejemplo aquí en un circuito eléctrico. En este circuito, si se dan cuenta, vamos a estudiar, tiene varios nodos, ¿sí? Marcaditos. Vamos a estudiar el nodo C. En el nodo C, te dice la gráfica, en este caso ya están como señalizados las intensidades de la corriente. Te dice que I1 está entrando al nodo C, I2 entra al nodo C, pero en esta rama tiene que entrar o salir una intensidad, ¿sí? ¿Qué considera usted? ¿Qué dirección lleva esta intensidad? ¿Entra o sale? La teoría me dice que esta intensidad tiene que salir, ¿sí? Esta intensidad no puede entrar porque ahí el circuito explota, ¿sí? Tiene que haber una entrada y una salida. Es decir, si por un lado está entrando intensidad, por el otro lado tiene que ir saliendo. No puede haber todas las intensidades entrando en un solo circuito. ¿Perfecto? Entonces eso es importante. Si ya tengo dos que están entrando, automáticamente la tercera debe ir de salida. Y la suma de estas intensidades que entran tiene que ser igual a esta intensidad que está saliendo. Entonces nosotros decimos que, ejemplo, si esta es de 2 y esta es de 3, si están entrando 5 amperes, ¿cuántos amperes van a salir? 5, ¿sí? Porque eso también nos dice la definición, que existe una conservación de la energía. Por otro lado tenemos la otra definición, que sea que la suma de las intensidades que pasen por un nodo tiene que ser igual a 0. Pero aquí atención, usted tiene que tomar en cuenta que, o vamos a tomar como signos, que aquellas intensidades que entren al nodo, si yo aplico esta que está acá, van a ser positivas. Y si sale, entonces ¿qué signo va a llevar? Negativo, ¿sí? Entonces estos signos los voy a utilizar cuando vaya a aplicar esta definición de la ley, que cualquiera de las dos te va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero para esta estoy atenta con los signos para saber quién entra y quién sale. Y con esta, de un lado coloco las que están entrando y del otro lado de la igualdad deben ir la sumatoria de las que vayan saliendo. ¿Perfecto? Entonces, esta es la primera ley. La segunda ley. ¿En qué consiste la segunda ley? Que se llama ley de las mallas, pero también es conocida como la ley de los voltajes o la ley de voltajes. Y esta ley me define o me dice que la suma de las diferencias de potenciales en una trayectoria cerrada, ¿qué era una trayectoria cerrada? Una malla, ¿cierto? Dentro de un circuito eléctrico debe ser igual a 0. Entonces, matemáticamente nos dice que la sumatoria de todos los voltajes dentro de una malla siempre tiene que ser igual a 0. Y cuando hablemos de voltaje, allí vamos a recordar entonces lo que nosotros llamábamos. ¿Y por qué se fue para allá? No, espérame. Aquí sí. Lo que nosotros llamábamos la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que el voltaje iba a ser igual a la resistencia
por la intensidad. Ahora bien, ya tenemos representada cada una de las leyes con sus fórmulas y sus aplicaciones. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto dentro de un circuito eléctrico. ¿Cómo aplicamos la ley de Kirchhoff? Yo se los resumí en 5 pasitos. Le estoy dando el caso donde el circuito no me da absolutamente nada, sino nada más los elementos. A veces hay ejercicios que me dan de una vez la dirección de las intensidades y todo eso. Pero yo me estoy yendo a lo extremo. Porque si usted sabe ya darle la dirección, si te lo da el ejercicio, es mucho más fácil y mucho más rápido para ustedes. Bien, el primer paso. Debe determinar la polaridad de las fuentes de voltaje. ¿Cuáles son las fuentes de voltaje? Las baterías, ¿sí? ¿Y cómo están representadas? Con el siguiente esquema. Perfecto. Entonces, ¿cuántos voltajes o cuántas fuentes de voltaje tenemos en este circuito eléctrico? 3. Y cada una de ellas debe llevar su polaridad. Nosotros sabíamos por definición, o ya lo habíamos comentado anteriormente, que el palito más largo de este esquema nos iba a representar el signo positivo y el más chiquitito el negativo. Entonces a cada una de esas fuentes yo le voy a ir asignando su polaridad por lo que ya yo conozco, ¿sí? Ya tenemos las 3 y cada una con la polaridad de la fuente. Bien, este es el paso número 1. Paso número 2. Vamos a ubicar los nodos que existen en este circuito y le vamos a dar los signos, los sentidos a las intensidades que entran o salen de ese circuito. Perdón. ¿Cuántos nodos observa en este circuito? 2, ¿cierto? Que sería el nodo A, que sería el que tenemos acá en la parte de arriba, unión de varios cables, y el nodo B, que es el que tenemos en la parte de abajo. Cuando nosotros vayamos a estudiar o aplicar la ley de Kirchhoff, no es que vamos a estudiar todos los nodos, vamos a elegir un nodo para estudiar. Y normalmente se recomienda utilizar el nodo que está en la parte superior. Entonces en este caso vamos a estudiar el nodo A. Y ahí debemos indicar cuáles son las intensidades que entran y cuáles son las intensidades que salen de ese nodo. ¿Cómo nos vamos a ayudar o cómo vamos a dar ese sentido de las intensidades? A través de las fuentes. Siempre acuérdate que la corriente va de positiva a negativa. Entonces, desde esta fuente, desde esta rama, nos dice entonces que de positiva entra al nodo A la intensidad 1. Y en esta rama, ¿qué sentido debe llevar la intensidad? Igualmente, de positiva hacia el nodo. Pero en esta rama, que también une el nodo, ¿cómo debe colocarse la intensidad? Ya anteriormente les dije, si están entrando 2, automáticamente esta tercera tiene que ir de salida. Bien, de todas formas ustedes no se mortifiquen por estos sentidos si están bien o están mal, ¿sí? Porque el mismo ejercicio más adelante te va a decir si realmente el sentido que consideraste era el adecuado. Si el resultado te da negativo, significa que el sentido que habías escogido estaba errado, es decir, que era al contrario. Pero el módulo de ese resultado va a estar bueno. Entonces, lo único que te va a variar es ese signo. Si es positivo, súper chévere el sentido. Si te da negativo, significa que el sentido lo tomaste de manera contraria, ¿sí? Ok. Entonces, igualmente, este I3 pudo haber entrado y este I2 puede haber salido. Ese sentido puede ir variando. Pero si usted va siguiendo las leyes que yo les voy diciendo, posiblemente siempre va a elegir el sentido correcto. Ya tengo entonces los sentidos. Vamos con el paso 3, que sería asignar mallas y sus sentidos. ¿Cuántas mallas tenemos acá? 2, ¿será? La malla 1 y la malla 2. Y el sentido dentro de esta malla siempre es recomendable hacerlo en sentido horario, ¿sí? De la siguiente forma. Ese sería el paso 3, identificar cuántas mallas tengo y ubicar siempre el sentido, que el sentido me va a ir ayudando a hacer el recorrido en cada una de las mallas, que ya lo vamos a ver más adelante. El paso 4 consiste en aplicar lo que es la ley de nodos. ¿En qué consistía la ley de nodos? Teníamos 2, ¿cierto?
La primera que decía que la sumatoria de las intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen. En este nodo A, ¿cuáles son las intensidades que entran? I1, I2. ¿Y quién está saliendo? I3. Entonces las intensidades que entran deben ser iguales a las intensidades que salen. Pero también había otra forma de aplicar la ley de los nodos, ¿cierto? ¿Cuál era? Que nos decía que todas las intensidades que pasen por este nodo tienen que ser igual a 0. Y ahí tomábamos en cuenta el signo, que si entraba era positivo y si salía era negativo. Entonces, ¿cómo te queda la sumatoria de las intensidades en este nodo A aplicando esta fórmula? I1 entra positivo, I2 entra positivo, I3 está saliendo del nodo, entonces sería negativo y eso siempre va a ser igual a 0. Ya usted tiene entonces aplicada la ley de los nodos. Vamos al quinto paso, que sería aplicar la ley de las mallas. ¿En qué consistía la ley de las mallas? Decía que las sumatorias de todos los voltajes iban a ser igual a 0. Y aquí se estudia malla por malla, ¿sí? Por separado. Yo voy a hacer el primero y después los dejo para que ustedes avancen en el segundo. ¿Cómo vamos a hacer el recorrido? Parte desde el nodo siempre, ¿bien? Y usted va a ir como caminando. Y cuando se consiga un elemento, usted va a tomar en consideración dos cosas. Si es una batería, si entra por el signo positivo, ese voltaje es positivo, ¿sí? Y si entra por la parte negativa de la batería, entonces ese voltaje va a ser con signo negativo. Vamos a ver cómo es. Ok, acá tengo una batería, pero es importante también que usted identifique o le dé valor o le dé nombre, mejor dicho, a cada uno de esos elementos para que lo pueda representar en la fórmula y no haya equivocación. Por ejemplo, las resistencias, colocarle nombre a cada una de las resistencias. ¿Quién es R1, R2, R3? Este orden no importa, usted le coloca el número que usted considere. Por ejemplo, con las baterías, yo no les coloqué números, sino que le coloqué letra para saber cuándo es resistencia y cuándo es una batería. Si tengo 3, le coloqué A, B y C. ¿Por qué? Porque cuando haga el recorrido, tengo la batería B, entró por el lado positivo, en la malla 1, entonces me va a quedar positivo. Ahora sigo caminando por esta batería y me conseguí una resistencia. Y en esta resistencia me va a representar el voltaje 2. Y va a ser negativo porque cuando yo camino, si te das cuenta, voy en sentido contrario de la intensidad que pasa por esa rama. Entonces ahí, cuando vamos en sentido contrario de la intensidad que pasa por la rama, entonces se considera negativo. Sigo caminando y me conseguí otra resistencia que sería la resistencia 1. Pero por esta rama, ¿qué intensidad pasa? La intensidad 1 y vamos en ese mismo sentido, ¿cierto? Entonces va a ser positiva. Y luego que pasemos de la resistencia 1, nos encontramos una batería que será la batería A, pero estamos entrando ¿por qué lado de la batería? Por el polo negativo, ¿sí? Por el lado negativo, entonces esa batería va a ser negativa. Ya tenemos las sumatorias de los voltajes, que es lo que nos definía aquí, y va a ser igual a 0, siempre. ¿Perfecto? Ahora, las baterías no hay inconveniente porque cada una tiene sus valores. Pero cuando tengamos las resistencias, allí vamos a aplicar lo que era la ley de Ohm. Porque esta B en ley de Ohm es igual ¿a quién? A la resistencia por la intensidad. Pero aquí tengo que tomar en cuenta qué intensidad está pasando por la resistencia. Entonces vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, el voltaje B es 2 voltios. No hay inconveniente, lo sustituyo. Menos el voltaje 2, que sería la resistencia 2, por la intensidad. ¿Pero qué intensidad pasa por la resistencia 2? La intensidad 2. Entonces, por eso es importante identificar qué intensidad pasa por ella. Más B1. ¿Quién es B1? La resistencia 1. Y por R1, ¿qué intensidad pasa por esta rama? La intensidad 1. Menos el voltaje A, que es una batería. Entonces, eso va a ser igual a 3 voltios, igual a 0. Ahora, las resistencias las conozco, las vamos a sustituir. R2, ¿cuánto vale? 3 ohmios. Por I2, sí, que no la conozco,
que posiblemente va a ser una de nuestras incógnitas, que nos va a pedir acá, calcule el valor de cada una de las intensidades. Más R1, que es un ohmio, por I1, porque es la intensidad que pasa por acá. Y esto va a ser igual, ahora de este lado, vamos a pasar todas las baterías o lo que no tenga incógnita, que va a ser los 2 voltios que estaban positivos pasó negativo y los 3 voltios que estaban negativos pasó positivo. Entonces de un lado siempre vamos a dejar aquellas que tengan las incógnitas o las intensidades y del otro lado las baterías o los valores que no tengan incógnita. Perfecto. Perdón. Entonces 3 menos 2 nos va a quedar de este lado 1 porque como son voltajes fácilmente la puedo hacer la operación. Ya hice la malla 1. Sí, ya hice el recorrido. Ahora voy a hacer lo mismo con la malla 2. Entonces usted ponga pausa al video y haga el recorrido de la malla 2 para ver si entendió cómo era el proceso de aplicarlo de la ley de las mallas. Hace su proceso y lo verificamos entonces ahora. Ya hizo usted su proceso entonces. Vamos a ver con la malla 2. ¿Cómo le quedó la malla 2? Partimos del nodo, ¿cierto? ¿Qué consiguió primero? El voltaje 3. ¿Positivo o negativo? Positivo porque va en el mismo sentido, ¿cierto? De la intensidad. Luego, ¿qué colocó? El voltaje C, o la batería C, mejor dicho, que entra por el lado negativo, entonces va a ser negativo. Seguimos caminando, nos toca una resistencia 4 que es positiva porque va en el mismo sentido de la intensidad. Y luego tenemos una resistencia 2 que, si se dan cuenta, va en el mismo sentido de la intensidad que pasa por esa rama, por ende es positiva. Y luego conseguimos una última batería, que sería la batería B, que entra por el lado negativo, entonces por ende es negativo. ¿Te quedó de esta forma el análisis de la malla que hiciste? Súper bien, entonces ahora hacemos lo mismo. El voltaje 3, que es una resistencia, sería R3 por la intensidad que pasa por allí, que es I3, menos el voltaje de C, que sería una batería que sería 4 voltios, más V4, más V2 y la batería B. ¿Sí? Entonces esto lo estoy haciendo un poquito más rápido porque es el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba y simplemente es como para que usted vaya verificando si lo hizo bien o no. Entonces, por 4 pasa I3, por 2 pasa I2, ¿sí? Entonces sustituimos las resistencias y colocamos del otro lado los voltajes de las baterías que no tienen incógnita. R3 es un ohmio, este 4 estaba negativo, pasa positivo, R4 es 0,5 ohmio, R2 es 3 ohmio y este menos 2 que está negativo pasa positivo. Ya tenemos entonces de un lado las que tienen nuestras incógnitas y del otro lado los voltajes que no tienen ningún tipo de incógnita. 4 más 2, para simplificar esto, nos queda 6. Ya hicimos el análisis entonces de las dos mallas. Ahora, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, tenemos 3 incógnitas porque nos piden calcular la intensidad de cada una, el valor de cada una de las intensidades. Y para resolver entonces 3 incógnitas en una ecuación por operaciones de sistemas de ecuaciones, necesito entonces también 3 ecuaciones. Tengo entonces la ecuación número 1, tengo la ecuación número 2 que sale de la malla 1 y tengo la ecuación número 3 que sale de la malla 2. Entonces tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas y allí sí puedo proceder a hacer las operaciones de los análisis o sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas, mejor dicho. Pero eso lo vamos a hacer la clase que viene porque ya obviamente por el tiempo estamos cortitos y lo importante es que usted revise los pasos y que verifique entonces que sepa hacer el análisis del recorrido de cada una de las mallas y la semana que viene entonces aplicaríamos lo que es resolución de sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y para ver cómo nos queda entonces este ejercicio. Entonces ya eso sería todo por el día de hoy. Igualmente siempre la invitación es que sigan adelante, que no desmayen y que no pierdan el entusiasmo en cada una de sus clases. Igual si quedó algún tipo de duda, chicos y chicas, me pueden escribir y yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Espero que tengan un lindo día. Un beso, se me cuidan.